tenemos un tema complejo con las encuestas, no solo en Chile, eso hay que decirlo, es una realidad que está cruzando eh, a varias. Es muy difícil anticipar resultados. Y en Chile en concreto tenemos una lógica de encuestas que es muy cuestionable. Hay una encuesta que es semanal con una metodología muy difícil de seguir, muy compleja, que es la encuesta CADEM, que varias veces la hemos criticado. Yo recuerdo otras veces que hemos conversado nosotros y criticamos, por ejemplo, en algún momento que nos parecía extraño que estuviera Pamela Giles tan arriba. No era coincidente con las demandas ciudadanas ni con lo que estaba pasando en ese momento. Eh, y al par de días Pamela Giles se desploma en esa encuesta. Y ayer lo que vimos no se condice nada con lo que esa encuesta y otras han venido mostrando. Entonces, Sí. hay hipótesis al respecto. Uno, hay un problema de cómo están midiendo al potencial votante. No están identificando bien quiénes son las personas que votan. Segundo, las preguntas pues que estén muy mal hechas, en el sentido de que estamos interpretando como potencial voto o preferencia de voto algo que es popularidad, Que y es que distinto en el simplemente es fondo. que las personas sean conocidas, que es muy distinto. Una cosa es que yo conozca mucho a alguien y otra cosa distinta es que yo quiera votar por esa persona. Colocarle un ejemplo muy coloquial. Todos conocemos a Esteban Efraín Paredes, pero no necesariamente eso quiere decir que vamos a votar por Esteban Efraín Paredes. Quizás sí lo vamos a colocar como 9 en la En medida que un equipo de necesitemos fútbol. goles en un equipo de fútbol, pero no para dirigir la presidencia. Y lo que vimos y lo que hemos visto en las encuestas es que hay mucho experimento, no sé, hubo alguna encuesta alguna vez que colocaron algún animador de televisión, algún animador de televisión para testearlo y para ver qué Mm, pasaba. Entonces, mm. estamos completa, total y absolutamente al debe con las encuestas y eso hace que muchos políticos estén navegando a ciegas. O sea, hoy día la pregunta es, ¿Jasna Proboste efectivamente marca los 9, 10 o 15 puntos que la encuesta Academ le da? ¿Es verdad que Narváez marca 2 puntos? O sea, la semana pasada Boric marcaba 4 puntos en la encuesta académica, o 6, no sé, pero no más que eso, y fue el candidato más votado en la historia de las elecciones primarias. Ahora podemos desconfiar de todo respecto de las encuestas. Vamos a los bloques y quienes se alzaron ganadores. Sin duda que lo de Boric y Jadwe, las publicaciones hoy día dicen que Jadwe comenzó su tema de bajar y tal vez fue la lápida la noche del 22 de junio en ese debate televisivo donde se mostró nervioso, donde entró en fuerte discusión, contradijo a los periodistas o a una periodista en particular, se mostraba con una actitud que parecía no era la lógica o políticamente correcto cuando estamos frente a una propuesta. Lo segundo a ver, yo creo que hay que interpretar la campaña un poco más en el largo plazo. Yo aquí tengo una visión que es más pesimista con la campaña de Jadwe todavía. Y que su declive comenzó con los resultados de la elección de gobernadores regionales, particularmente la no elección de Karina Oliva. Karina Oliva, de alguna u otra manera, la candidatura, la campaña, la forma que asumió, el compromiso que asumió ahí Jadwe, el estilo, fue algo que marcó la campaña. Boric en su momento se opuso a, por ejemplo, que Pamela Giles y Maltés fueran parte del comando y brindaran el apoyo a Oliva. Jadwe no. Y ahí hubo un estilo de diferencias que inició un camino distinto. Creo que lo golpeó mucho a Jadwe y después el desarrollo de la campaña, Jadwe tuvo una estrategia que fue
porque fue variando en el tiempo y fue muy agresiva en contra de periodistas, en contra del mismo Boric, tratándolo de amarillo y otras cosas que eran duras en su momento. Por lo tanto, jugó una mala estrategia. Y al contrario, Boric fue siempre un candidato que, uno, tuvo una muy buena franja, dos, hizo una buena campaña, con, no sé, con cosas muy coloquiales. Esta última semana dijo una frase que a mí me marcó mucho y que da cuenta del tenor de la campaña. Dijo, bueno, cuando el tío odioso en WhatsApp quiere pelear, es mejor dejarlo en visto. En el fondo, de manera muy coloquial, lo que dijo fue, mire, yo no quiero pelear, nosotros vamos a seguir siendo una coalición una vez que pase el resultado de la elección. Y todo ese tipo de cosas ayudó a Lo del construir árbol esta también. gran mística. Además de lo del árbol y una serie de otros elementos que ayudaron a construir una mística muy fuerte. Si pensamos también hay un elemento que a mí me parece que hay que ponderar todavía. Boric habló desde región, eh, se sentó o se subió a un árbol, se colocó en una posición muy descentralizada y que muchos criticaron al principio, el primer capítulo de La Franja, me acuerdo. Dijeron, oye, esto parece una candidatura a senador. Claro, pero eso está leído en código santiago-céntrico. Así es. Cuando lo miramos un poco más desde las regiones, lo que hizo fue un símbolo, como Aquí estamos viendo, estamos. un símbolo sí, aquí estamos, las regiones existimos, yo soy de región, o sea, en el fondo eso es lo que está diciendo. Y parece que le dio resultados, es decir, comienza un nuevo Chile desde el sur. Entonces hay una muy buena campaña y una campaña que yo creo que no fue la más adecuada de Jadwe. Y para mala suerte de Jadwe, además, ocurrió lo que ocurrió en Cuba el domingo de la Sí. elección. O sea, El y efecto eso le Cuba jugó muy, fue lapidario. sí, muy fuerte. Eh, la verdad es que es interesante el análisis respecto de campaña de Boric, porque se posesiona de un elemento que es verdad en nuestro país, que es el centralismo, y que en pandemia lo hemos visto cómo nos ha dado duro, incluso en las medidas que se han adoptado para enfrentar esta pandemia. Y claro, si es que él se apodera de ese mensaje en regiones, puede que le dé un muy buen resultado. Aunque los cálculos, y ustedes sabenlo mucho, mucho mejor que yo, Alejandro, generalmente se mira a la región metropolitana como la que define las elecciones por la cantidad de votos que se tiene. Entonces hay que pensarlo dos veces. Vamos al otro lado. ¿Por qué gana Sichel frente a Lavín, que era un candidato que venía por una tercera vez y era la vencida? Un candidato que ha demostrado que además es un muy buen alcalde. Y él decía, el presidente con espíritu de alcalde. Lo conversamos acá en este programa. Entonces, porque los otros dos candidatos, la verdad que no aportaban mucho y de verdad yo creo que conformaban la lista nomás, pero estaba la pelea ahí. Y Sichel se impone también con un porcentaje muy importante en su sector. Pero es sorprendente. Yo ahí creo que efectivamente muchos, mirando ya sea las encuestas o con otros criterios, no esperábamos este resultado y menos en ese margen tan amplio. Eh, uno podría plantear análisis desde la siguiente perspectiva. El producto Sichel es un producto muy interesante, muy novedoso y que es finalmente un candidato bastante difícil de definir. Es un candidato que para el votante de derecha más tradicional no termina de encajar 100%. Es un Absolutamente. votante que viene desde el centro. Entonces, es un votante, es un candidato que uno podría interpretar que está haciendo alusión a los nuevos tiempos de la política chilena, donde la derecha dice, bueno, el votante de derecha dice, bueno, para
para salir de esto, para salir del problema en que estamos, quizás hay que innovar y hay que ir un poco más hacia el centro. Y en esa clave uno lo podría entender. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan efectivamente en el centro está Sichel. Sichel? Y no es claro. Y no es claro porque no es claro su postura ideológica. Hay un relato en general muy construido a partir de su biografía, pero no es tan claro qué tan al centro está. La única posición relativamente clara que tenemos es que él cerró las puertas a la participación de Kast en algún momento en su apoyo, pero ya anoche su comando se abrió a la posibilidad de que Kast también participara eventualmente. ¿Por qué es interesante eso? Porque si Kast compite en la elección presidencial, es probable que llegue al nicho del votante de derecha mucho más tradicional, y por lo tanto divida el voto de la derecha. Entonces, Sichel va a tener que tomar posiciones, va a tener que tomar posiciones que logren satisfacer tanto al votante más de centro que él logró atraer a esta elección primaria, pero también al votante de derecha más tradicional, eh, ese que está hoy día con Kast, porque si no, Kast se puede levantar genuinamente con una opción legítima presidencial, no negociar, avanzar y crecer más allá de su 7 o 10% electoral que yo creo que más o menos que tiene. Sabemos que tiene un 7 porque fue lo que obtuvo en la elección Sí. pasada. Entonces la derecha podría caer en un mal juego para ellos, con un candidato como Sichel tratando de copar el centro, pero dividiendo la votación hacia la derecha más tradicional. Por lo tanto, ¿Y están en un cuántos? problema Sí. interesante. Sí, Alejandro, ¿cuántos nombres vamos a tener en la papeleta de noviembre? ¿Cuántos estima usted? A ver, hagamos el cálculo rápido. Sí, Yo creo que va claro. a estar Cast, Esto es va a estar política Sichel, ficción un poco, ¿cierto? política ficción, Sí. porque todos estamos en proceso de negociación, pero queda un mes para cerrarlo. Así Así que yo es. creo que va a estar Cast, Sichel, Parisi o alguien del partido del partido de la gente. Eh, va a Felices y estar, Forrado. sí, Felices y Forrado hoy día formó un partido que se llama el Partido de la Gente y tiene por ahí, está buscando candidato, entiendo. Entonces yo creo que ellos tienen una posibilidad real de levantar a Parisi o algún candidato a el Gino Lorenzini, no me acuerdo cómo le da pillo. Entonces ahí ya más o menos tenemos tres candidatos que estarían del centro a la derecha. Después, Unidad Constituyente va a llevar una candidata que lo más probable es que sea Paula Narváez. Yo creo que el escenario está mejor para ella que para Yasna Proboste. Después, Boric a un lado, y es altamente probable que la lista del pueblo o alguna otra facción Artázar. también levante algún candidato. ¿Mm? Artázar podría ser por ahí algo, ¿no? Eh, Podría ser Artes, Artes. sí, podría ser, muchos plantean que podría ser Sharp, lo cual sería muy interesante porque tener una competencia Sharp, Boric, Sí. podría ser muy complicado. Entonces yo creo que Sí. estamos hablando de entre 5 o 6 candidatos más algún independiente que aparezca por allí que podríamos tener en la papeleta. Esto va a haber que irlo midiendo, mirando con mucha certeza, porque aquí son verdaderos cuadros de ajedrez lo que están ahí puestos a contar de hoy y que se van a ir construyendo para proteger la reina y que en definitiva pueda llegar el rey hasta donde tiene que llegar, que es la moneda. Pero lo que a mí me gusta, y creo que concuerdo con los análisis que se han hecho a nivel nacional desde anoche, es que primero tenemos candidatos jóvenes. Nos están superando los 50 años. Sichel creo que tiene 44, 45. Y Boric, Sí, más o menos, 40 y algo. sí, claro, y Boric es más joven que Sichel. Y segundo, hemos visto 35. que el hábito de ir a votar ya no pesa tanto, porque si comparamos primarias con primarias, esta fue rotundamente de mayor convocatoria que la anterior,
pese a que los propios candidatos decían hasta el viernes o hasta el jueves que hay un fin de semana largo, que estamos en pandemia, que la gente se está cansando de votar, no tenían muchas expectativas. Claro, muchos apostaban a la fatiga del votante. Esta es como la cuarta o quinta elección en el año. Pero sí hay algo que es bien interesante y que es una hipótesis interesante de trabajo. Un poco lo planteaba ayer aquí en Ufromedios Camila Carrasco y un poco antes Rodolfo Dizzi, en el sentido de que el desconocimiento del cargo de gobernador regional hizo que hubiera poca participación. Al contrario, la certidumbre con respecto a qué es lo que hace un presidente y la importancia relativa que le da la gente al presidente hace que incluso en una elección primaria pueda haber una votación interesante. Entonces ahí vemos una comparación que es bien interesante. No da lo mismo el conocimiento que se tiene en el cargo, no da lo mismo el tipo de cargo. Entonces, usar como parámetro lo que muchos estaban usando, la elección de gobernador, quizás no era lo adecuado, Exacto. porque la gente no votó en la segunda vuelta de la elección de gobernador en gran parte, así parece ser, que no votó en gran parte, porque hay un desconocimiento todavía del cargo, no hay claridad con respecto a la importancia. En contrapartida, para la elección de presidente, estamos acostumbrados a que es la elección más importante, es la gran carrera y todos quieren participar y todos queremos participar. Más aún en este contexto de cambio institucional, más aún en este contexto de debate que estamos viviendo en el país y de refundación del país, nos parece muy importante elegir a nuestro primer mandatario, nuestra primera mandataria, y por eso esta votación que sorprendió a muchos, porque es una elección primaria que no se espera que haya tanta participación, sobre todo si no están todos los partidos políticos en competencia. Alejandro, como siempre, un agrado poder conversar de estos temas. Yo sé que a usted esto es parte de su vida y han tenido un año realmente de entretención y más que nada de lo que significa poner en práctica todo lo que se estudia para después ver si resulta o no resulta. Gracias Alejandro y en tu nombre a toda la gente que nos ha colaborado, que siempre está ahí dispuesta a conversar y entregar su opinión, que en definitiva nos va educando, en definitiva nos va entregando orientaciones para quienes no estamos tan metidos en esto, Alejandro. No, pero muchas gracias nuevamente a ti y a Ufromedio por compartir con nosotros y el querer conversar, ya sea desde la UFRO, de la Universidad Católica de Temuco, donde trabajamos, tenemos gente que siempre está disponible y aquí estamos. Ayer tuvieron ustedes una gran cobertura, apoyada también por los analistas de la UCT y de la UFRO, así que esperamos poder seguir colaborando cada vez que sea necesario.